Viernes 29 de junio, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. José Valencia, canciller de la República, la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, detalles de los temas abordados y cuál será el camino para poner en marcha lo acordado con nuestro principal socio comercial. También estará Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana. El rechazo total del ala correísta a la Ley de Fomento Productivo de Urgencia Económica, las remisiones, los tratados bilaterales de inversión, la era de Correa versus el gobierno de Moreno. Lo examinaremos. Además, nos acompañará Marisol Andrade, directora general del SRI, el rol del Servicio de Rentas Internas para alcanzar el objetivo de gobierno de equilibrio fiscal en 3 años. ¿Cómo se irá compensando lo que se deje de percibir por la eliminación gradual de impuesto a la salida de divisas y el anticipo del impuesto a la renta? ¿Habrá mejoras para una recaudación tributaria eficaz? ¿De qué depende cercar a los evasores? Lo revisaremos. Y en su visita oficial al país, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, resaltó como un cambio el giro hacia una democracia efectiva que impulsa el presidente Lenín Moreno. El alto funcionario exhortó al gobierno de Ecuador para que tome medidas contundentes frente a la crisis política, económica y humanitaria que se vive en Venezuela. Estados Unidos comprometió apoyo constante en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Es la tercera vez que un vicepresidente estadounidense en funciones realiza una visita oficial a Ecuador. Mike Pence llegó al Palacio de Carondelet para reunirse durante 2 horas con el presidente Lenín Moreno. El segundo mandatario de Estados Unidos resaltó que las relaciones entre ambos países se hayan restablecido luego de 10 años de distanciamiento y felicitó las acciones del gobierno de Moreno, al que ofreció cooperación. Estados Unidos va a trabajar con Ecuador en nuevas formas de enfrentar las amenazas de la seguridad, especialmente de las organizaciones delictivas transnacionales y el tráfico de drogas. Me complace anunciar que nuestro gobierno trabaja con el Congreso para entregar $3,5 millones adicionales para apoyar estos esfuerzos. Ecuador, señor vicepresidente, no tiene cultivos de coca y sin embargo captura toneladas de narcóticos producidos en países vecinos. Somos una víctima más de mafias traficantes de estupefacientes. Requerimos por hecho del compromiso internacional a esta lucha, a nuestra lucha, que sea en montos equivalentes a los que se otorgan a otros estados. Pence también comprometió $1,5 millones para la lucha anticorrupción. Pero gran parte de su declaración se centró en recalcar la crisis humanitaria en Venezuela, a cuyo presidente llamó dictador. Hizo un pedido a Lenín Moreno. Respetuosamente instamos a Ecuador y a nuestros aliados en la región a que tomen acciones para aislar al régimen de Maduro. No es momento de palabras, es momento de actuar. Y todos debemos tomar fuertes acciones para apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Nosotros propusimos una salida democrática a través del diálogo y de una consulta popular transparente, inclusiva y con la participación de varios observadores mundiales. No hemos obtenido todavía respuesta a esta iniciativa. Ambos mandatarios también hablaron de las extradiciones de prófugos ecuatorianos que permanecen en Estados Unidos, de los niños latinos separados de sus padres, de la crisis en Nicaragua. Y Mike Pence manifestó sus condolencias con las familias del equipo periodístico de Diario El Comercio por su secuestro y asesinato. Señor vicepresidente de los... La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días con quienes nos acompañan a esta hora. Y sí, se cumplió la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. A pocas horas de que culminaran los diálogos con el segundo mandatario, le damos la bienvenida al embajador José Valencia, canciller de la República. Ministro, buenos días. Buenos días, Lenín. Buenos días, Samantha. Que Estados Unidos y Ecuador siempre han sido pueblos cercanos, pero que en la última década sus gobiernos fueron distantes. Lo señaló ayer el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a restablecer estas relaciones? El propósito del Ecuador, a partir de la visita del vicepresidente Pence, y también el propósito de los Estados Unidos, porque por supuesto el viaje de una autoridad tan alta como la del vicepresidente de este país, es el buscar construir una relación armoniosa, una relación amplia
que abarque los diferentes aspectos de nuestra agenda común bilateral, aspectos comerciales, aspectos de seguridad, aspectos migratorios, en fin, una amplia gama, como acabo de mencionarles, de temas que tenemos que en el futuro construir. La visita no es solo eso, no es sino solo eso. Es un punto de partida para que las relaciones de los dos países se lleven adelante en busca del interés común y en busca, por supuesto, de objetivos que también a uno y a otro nos interesan. El vicepresidente Pence felicitó las acciones económicas que ha tomado el gobierno. Ecuador pidió que haya una intercesión ante los organismos multilaterales que facilite a nuestro país el satisfacer aquellas necesidades de financiamiento que tenemos. En ese nivel de relaciones estamos, donde pedimos avales y nos los dan. No pedimos avales, pedimos simple y llanamente el apoyo de la comunidad internacional. Estados Unidos es un importante actor y por tanto tenemos que contar con los Estados Unidos a fin de impulsar las importantes reformas económicas e institucionales del presidente Lenín Moreno, que solo tienen un propósito: fortalecer la economía del Ecuador y de esta manera facilitar y beneficiar al pueblo ecuatoriano en su conjunto. Ese es nuestro propósito y en eso vamos a perseverar. El mercado estadounidense es fundamental para nuestra economía. Más de 300 productos se exportan a ese destino, representan el 32% de las exportaciones totales de nuestro país, alcanzando un monto que supera los 6.000 millones de dólares. Un 17%, además de la inversión extranjera privada directa que percibimos, también proviene de allá. Sin embargo, no tenemos preferencias comerciales y de inversión con nuestro principal socio. Colombia y Perú sí las tienen. Ustedes hablaron de este tema. ¿Y en qué quedaron, canciller? Así es, las cifras que usted nos acaba de entregar precisamente retratan lo que es Estados Unidos en términos económicos, comerciales y de inversión para el país. Es nuestro principal socio y desde ese punto de vista nos interesa mucho estrechar esta relación, incrementarla en beneficio del Ecuador, en beneficio de nuestra economía, en beneficio de la generación de empleo. Lo que con asuntos concretos, económicos y comerciales, efectivamente, buscamos expandir la protección que da el SGP a productos nacionales, incluir además cupos, por ejemplo, para el aluminio y el acero. Son temas que nosotros hemos planteado a los Estados Unidos. Por delante nos queda un trabajo, por supuesto, de llegar con ellos a entendimientos que faciliten esa atención a los intereses ecuatorianos. Trabajamos muy cercanamente con el Ministerio del Comercio Exterior. Queremos que nosotros, los ecuatorianos y los americanos, llevemos a entendimientos permanentes, a entendimientos que a futuro puedan darnos previsibilidad a las dos partes y también, por supuesto, beneficiar las aspiraciones que tiene el Ecuador en lo económico, en la generación de empleo y la inversión. A propósito de estos entendimientos permanentes y a futuro a los que usted hace referencia, ayer se acordó reactivar el Consejo de Inversiones y Comercio para el segundo semestre de este año y se planteó también el inicio inmediato de negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sobre este último planteamiento, ¿cuál fue la respuesta que se obtuvo? Bueno, con respecto al Consejo de Comercial de Inversión, conocido como TIC, según las siglas en inglés, los Estados Unidos y el Ecuador acordaron en avanzar y encontrar entendimientos que nos permitan hacer esa convocatoria. Aún no se ha definido una fecha exacta. El Ecuador ha planteado que la fecha debería estar ubicada hacia fines de este año. Creo que hay apertura de los Estados Unidos en ese sentido. Nosotros aspiramos que ese consejo, que es clave, que es básico para impulsar el comercio y las inversiones, empiece a trabajar de una manera lo más rápido posible y sobre todo efectiva, con una agenda concreta. La segunda parte de su pregunta, discúlpeme, ¿cuál era? Sobre el acuerdo comercial que Ecuador planteó que de manera inmediata se inicien ya los tratamientos de aquello. Sí, nosotros hemos hecho ese planteamiento, que al Ecuador le gustaría un entendimiento, un acuerdo que sea permanente y que dé previsibilidad, que vaya a futuro y no tener que depender cada cierto tiempo de la renovación o no del SGP. ¿Y hay la apertura por parte de Estados Unidos para ello? Nosotros creemos que los Estados Unidos recibió con interés nuestro planteamiento. Nosotros creemos que podemos llegar con Estados Unidos a un acuerdo, no digo igual, porque hay obviamente distintas circunstancias que están presentes, pero que tenga elementos muy parecidos al que alcanzamos con la Unión Europea
y que según los primeros datos que tenemos o los primeros resultados de ese acuerdo son beneficiosos para nuestro país, para nuestro comercio exterior. En lo que refiere a la lucha contra la corrupción, Estados Unidos nos ofrece más de $1,5 millones. Para ello, el presidente Moreno pidió ayuda para extraditar a los corruptos que se encuentran radicados en ese país. Estados Unidos ha señalado con frecuencia que hay fallos en documentos de la Corte de Justicia y a veces también de la Cancillería. ¿Se va a resolver esto que aparentemente, según Estados Unidos, es un problema de forma, el que no permite extraditar a estos ciudadanos ecuatorianos que habitan allá? Bueno, como usted conoce, los pedidos de extradición surgen, son hechos por la autoridad máxima de la función judicial, por la Corte Nacional de Justicia. El Estado ecuatoriano, la Cancillería, en esto es un agente que debe apoyar esos pedidos y nuestro apoyo se va a concretar y con los Estados Unidos precisamente hablamos sobre la mejor manera de efectivizar, de tornar concretos esos pedidos de extradición. Tenemos con Estados Unidos un tratado de extradición que data de 1886, me parece, o sea, 150 años, y es lamentable que en esos 150 años no se haya concretado una sola extradición. Ha habido sí deportaciones, que es un sistema distinto de atender ese tipo de pedidos, pero una extradición, las extradiciones como tal no se han concretado. Si hay problemas administrativos, como usted menciona, por documentación que nos han entregado, lo que sea, precisamente tenemos que trabajar para que esos desentendimientos, más que desentendimientos, esos problemas se solucionen de manera adecuada. De parte del Estado y del Gobierno Nacional, todo apoyo para que esos problemas se solucionen y de parte del gobierno americano creemos que hay igual apertura. Sigamos entonces adelante para que se concreten las extradiciones. Ministro, ¿en qué va a consistir el trabajo conjunto al cual se han comprometido en el tema de la lucha contra el narcotráfico? Pence ayer agradeció por el restablecimiento de la Oficina de Cooperación para la Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Quito. Recordemos que el 7 de abril del 2014, Rafael Correa expulsó a los militares estadounidenses de esa embajada. El Ecuador busca apoyo internacional para la frontera norte, que es complementario a los esfuerzos del Estado ecuatoriano. El Ecuador está invirtiendo decenas de millones de dólares, tenemos miles de efectivos desplegados en la frontera norte para atender un problema que no generamos nosotros. Como dijo el presidente Lenín Moreno, Ecuador es una víctima más en esta producción y tráfico de estupefacientes en un país como el nuestro, donde no se produce la hoja de coca. La cooperación de todos los países, Estados Unidos, uno de ellos, es importante, es complementaria y la necesitamos. Ellos tienen tecnología, ellos nos pueden facilitar equipamiento, pero también de otros países. Entonces, el hecho de que contemos con la cooperación de Estados Unidos y de otras naciones, bajo ningún punto de vista, sugiere que la soberanía y la ley nacional se vayan a comprometer. Todo lo contrario. La soberanía y la vigencia de las leyes ecuatorianas siempre sean primordiales y el marco para toda cooperación internacional en esta materia. Sobre el tema Venezuela, canciller, Estados Unidos expuso su criterio, consideran que se trata primero de un Estado fallido. El vicepresidente Pence dijo además que la compasión no es suficiente y que se debe restablecer la democracia en ese país, por lo que le ha pedido al gobierno que se tomen pasos para aislar al régimen de Nicolás Maduro. Más allá de haber planteado una consulta popular, propuesta que la hizo el presidente Moreno, ¿qué otras acciones pueden darse por parte de Ecuador para hacerle saber a Nicolás Maduro, al gobierno venezolano, que no se está de acuerdo con su accionar o pesa todavía demasiado dentro del régimen esa admiración que algunos sectores le profesan? La posición del gobierno del presidente Moreno ha sido muy clara. Nuestra preocupación por los derechos humanos va de mano con la doctrina Roldós, que es una de las claves piezas de la gestión internacional del Ecuador desde hace ya varias décadas. Nos preocupa la situación de derechos humanos y eso no va en contra de un principio que creemos que es básico y se sostiene, la autodeterminación de los pueblos. Por eso es que la propuesta del presidente Moreno, lejos de limitarse a censurar una situación que es realmente preocupante o simplemente exonerar de cualquier culpa a las autoridades de ese país, lo que quiere es ser activa, proactiva, crear iniciativas, buscar que efectivamente se creen las condiciones para que haya un acuerdo entre todos los venezolanos y que ese acuerdo sea en el marco de un proceso democrático, de un proceso inclusivo y que permita que los venezolanos nuevamente puedan volver a vivir en paz. No es un asunto ideal. En otros países donde ha habido crisis muy graves en nuestra América,
se han llegado a entendimientos entre los actores, a veces con posiciones muy contrapuestas, que han facilitado la restauración de una serie de instituciones que estaban previamente constreñidas. Esa es nuestra posición. Creemos que es una posición clara y constructiva. No es una posición que se oponga a ninguna otra iniciativa internacional, todo lo contrario. Busca que esa acción internacional sea concreta y, una vez más, creativa. Canciller, brevemente, Ecuador le pidió a Estados Unidos solucionar la situación de 2 niños que han sido separados de sus padres debido a estas políticas migratorias rígidas que allá existen. ¿Qué respuesta hubo en concreto en este caso? El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en efecto, manifestó al vicepresidente Pence su preocupación por los migrantes en general, por los migrantes ecuatorianos. Usted conoce, el gobierno tiene como una de sus prioridades la protección de los migrantes ecuatorianos alrededor del mundo. Y con respecto al caso concreto, el vicepresidente Pence recordó que el presidente Trump firmó hace pocos días un decreto que reveía aquellas medidas que propiciaban la separación entre niños y sus familias. Nosotros damos la bienvenida a esas decisiones, pero queremos que se concreten. Y la Cancillería está trabajando y por buen camino para que la situación de estos 2 niños sea solucionada rápidamente, para que la reunificación familiar es uno de los grandes objetivos de las políticas migratorias del Ecuador, se cristalice en estas específicas circunstancias. José Valencia, Canciller de la República, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Bien, y tras la pausa, Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana, rechazo a las medidas económicas del gobierno por parte del bloque correísta en la Asamblea. Analizaremos los argumentos. En pocos minutos estamos de vuelta. Nos acompaña desde los estudios de la capital el doctor Pavel Muñoz. Doctor, muy buenos días. Antes de entrar a los temas que nos atañen, el presidente Lenín Moreno, acuñado en Alianza País, se ha reunido con el vicepresidente de Estados Unidos con propósitos concretos. ¿Por qué el bloque correísta se opone o no ve de buena manera un acercamiento con los Estados Unidos? Lenín, buenos días para usted, para la ciudadanía sobre todo. En realidad yo creo que la política que pueda tener el gobierno debe ser amplia con todos los países posibles, siempre y cuando se anteponga principios de la autodeterminación de los pueblos, que no se le imponga ninguna medida, digamos, de ningún carácter comercial, económica, de lo que llaman seguridad jurídica o de otro ámbito al caso ecuatoriano. Y en ese sentido, lo que sí vemos con extrañeza es que hay un regreso, no solamente de posturas como las que podría manejar Estados Unidos, que de hecho espero que ayer se haya topado esta de las más vergonzosas políticas que ha visto la humanidad en el último tiempo, como es la separación de los niños de padres migrantes, que fundamentalmente vienen de América Latina, sino que también regresa a esta lógica de que el Fondo Monetario da sus apreciaciones sobre cómo debería manejarse la economía, que de alguna u otra manera hace previsiones de qué es lo que debería pasar y qué medidas deberían tomarse. Así que esto es lo que usted sabe, siempre nos opusimos. Nosotros dijimos que había que tener relaciones con todos los países del mundo, siempre basándonos en este principio, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a sus marcos jurídicos, normativos, políticos, en cada caso, y si es que esto es así, qué bueno que así sea. Pero como le digo, me parece que más bien asistimos a la recuperación de mecanismos donde las recomendaciones, las recetas, ¿no es cierto?, el Estado ecuatoriano las empieza a implementar. Que la ley de fomento productivo es más peligrosa que que la ley de fomento productivo es un ingrediente más de un peligroso cóctel Molotov. Así lo ha afirmado usted, que es presidente de la Comisión de Régimen Económico, que en otros tiempos ha analizado otros proyectos de ley, no este, que estuvo a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Por qué la remisión que se plantea ahora es mala y la del 2015 que impulsó Rafael Correa sí fue una buena cosa? Gracias por mencionar ese, que es un mensaje que en algún momento le había planteado a la ciudadanía, porque efectivamente así lo veo, Lenín. Si usted suma en una economía dolarizada, y esta es una economía dolarizada, cosa que debemos tener absolutamente claro, el regreso de los tratados bilaterales de inversión, si a eso le suma una necesidad sin beneficio de inventario de acuerdos comerciales, si a eso le suma quitarse las posibilidades de manejo de liquidez interno, si a eso le suma la necesidad de buscar requerimiento de deuda externa por cerca de 14.000 millones de dólares, si a eso le suma un conjunto de renuncias fiscales, no agite mucho porque la explosión puede ser muy dura, Lenín. En ese sentido es lo que hemos señalado, yo he señalado particularmente que veo que esto es un ingrediente más en un cóctel Molotov para la economía ecuatoriana en el mediano plazo. Y déjeme de señalarle sobre qué 3 ideas generales para después de entrar a algunos detalles de la ley. La primera es que tiene un problema político la ley, y es que
plantea un modelo económico que nunca fue votado en las urnas. Y este no es un tema menor. Cuando usted ve que el 65% de la población en cualquier encuesta disponible no confía de la política económica que está tomando el gobierno, o más del 70% de la ciudadanía cree que el país está caminando que va por el camino equivocado, tenemos un problema. El segundo es un problema de los beneficios que están pensados para algunos sectores. ¿Son beneficios iguales para el conjunto de la economía? Temo que no, Lenin, y ahí tenemos un segundo problema. Y el tercero, nada más, en el mediano plazo esta ley puede poner en riesgo la dolarización. Yo creo que si no se toman los resguardos necesarios, sí lo puede hacer. Y ustedes que hacen periodismo de investigación, fíjense qué pasó con la ley del 94, con esta idea termino. La ley del 94 se aprobó con bombos y platillos en ese año y 5 años después la tuvimos que llorar amargamente con la salida de cerca de 3 millones de ecuatorianos a buscar vida en países como Italia, Estados Unidos o España. Así me parece que es de compleja esta ley. Doctor Muñoz, usted lo que está diciendo entonces es que el gobierno de Lenín Moreno recibió un Ecuador con una economía boyante, con una salud económica maravillosa y que en poco más de un año se han deteriorado las cosas. Mire, nuevamente voy a una opinión ciudadana. Si usted a la gente le pregunta si cree que este año estamos mejor que antes, le dice que no, que cree que estamos peor. Recibimos una economía convaleciente. Yo creo que el gobierno recibió una economía convaleciente. ¿De qué tipo de enfermedad? De una enfermedad que se generó para todos los países latinoamericanos en el año 2014, 2015 y que se extendió hasta el 2016. ¿Por qué esa economía era convaleciente? Porque este gobierno ya pudo tener una economía en crecimiento. Porque el año anterior hemos crecido al 3%, Lenin, digamos, y usted vio las declaraciones que hizo el propio Fondo Monetario Internacional diciendo que le sorprendía gratamente que las medidas que había tomado el Estado ecuatoriano le permitieron salir prontamente de la crisis. Usted cuando me preguntaba, por ejemplo, el tema de las remisiones comparadas con las del 2015, le digo, por ejemplo, el concepto no es malo, las remisiones se pueden utilizar, sí, es cierto, pero si usted analiza el año 2015 cuando se hicieron esas remisiones, la economía tenía previsión de decrecimiento, el barril de petróleo estaba a $20 por cada barril, ¿no es cierto? Y teníamos una crisis por el sector externo. En este momento tenemos una economía que ha crecido al 3%, un barril que ha superado $70, ¿no es cierto?, su precio por cada barril, y en ese sentido la pregunta es, ¿caben las remisiones tan extendidas en el tiempo a todos los sectores? Solo los 50 grupos más grandes llegan a sumar $1.300 millones en deudas al fisco. Entonces es un tema para analizar, evidentemente. Y en el 2015 también fueron los grupos económicos más grandes los que se beneficiaron, doctor Muñoz. Además, usted señala cuáles eran las situaciones, las condiciones económicas del país en el 2015, pero en el 2018 resulta que no hay liquidez y el país tiene que destinar una ingente cantidad de recursos al pago de deuda externa que fue contratada en condiciones, no sé, póngale usted el adjetivo que prefiera. Pero Lenin, voy a ese punto donde me parece que hay contradicciones. Cuando en el 2015 se hizo, usted dio 60 días y 90 días para aplicar esas remisiones. ¿Por qué? Porque el concepto es, si yo tengo en este momento necesidades de liquidez, necesito que esa plata entre rápidamente. Pero si en este momento usted plantea en condiciones distintas una remisión para esos grupos y les da hasta 2 años para que paguen deudas, la gran pregunta es, ¿cómo es que tiene esa necesidad de liquidez de 2 años? Y usted señala un tema muy importante que yo quiero valerme para la explicación con información que proviene de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Si lo que se dice es que hemos tenido una deuda excesiva, lo que esta ley plantea, Lenin, es que lo que vamos a eliminar es la forma de liquidez, de manejo interno de la liquidez. En otras palabras, para que la gente nos entienda, que entidades del Estado le puedan prestar al Estado. Y esto ha logrado consolidar una deuda, insisto, esta es información de la Asociación de Bancos Privados, deuda interna agregada de $14.355 millones. ¿Qué dice esta ley? Que esta deuda interna en pocos meses básicamente deja de existir. Eso significa entonces que usted va a tener que sumarle esos $14.000 millones a los 35 que ya tiene, a los cerca de 35 que tiene en la deuda consolidada externa. Porque aquí hay un problema, Lenin, que es importante. Si un gobierno como el actual no quiere utilizar unas herramientas de política económica, ok, que lo haga, que no las utilice. Pero es un grave error para la economía ecuatoriana que la ley corte, ampute posibilidades de política económica, porque cuando las necesite ya no las va a tener. Es malo entonces tomar recursos de las empresas públicas, pero sí era bueno tomar recursos del IES, del Banco Central, donde está la plata de los cuentaahorristas, donde está la plata de los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, lo de ahora sí es malo, lo de antes era perfecto.
No, yo digo que las herramientas se han utilizado. Justamente le cambio la pregunta al revés. ¿Por qué si se dice que lo que antes era malo, hoy se sigue haciendo las mismas políticas? ¿Por qué si se dijo que teníamos un sobreendeudamiento, el gobierno actual se endeudó en más de 7.500 millones de dólares? ¿Por qué si se dice que no valían, ¿no es cierto?, las colocaciones internas entre el Banco Central y la economía nacional, por qué se lo ha hecho? Veía ayer un pronunciamiento, lo tomo con pinzas porque no sé si es real, pero veía un pronunciamiento de un analista económico como Alberto Acosta, hijo me refiero, y él señalaba que en este momento se está recurriendo a deuda interna de CENEL y SELEC, me parece. Y entonces, ¿por qué usted señala o sataniza instrumentos de política pública que se utilizaron en los años anteriores y está utilizando exactamente los mismos? Porque este tipo de economía, Lenin, necesita de alguna u otra manera cuidar eso. Déjeme ponerle un dato que clarifica más o menos cómo está comportándose la economía. Más adelante va a tener a la directora de Servicio de Rentas Internas que verifique estos temas. Pero el IVA de operaciones internas, del que es del comercio local, ¿no es cierto?, no se llega a cumplir su meta y se alcanza solamente el 91%. En cambio que el IVA de importaciones crece y la meta se cumple en 113, 114%. El ICE, el consumo suntuario interno, decae, pero el ICE, el consumo suntuario importado, crece a una meta de 153%. Esta es una alerta para una economía dolarizada, Lenin, porque estamos sacando más dólares que los que ingresamos y una economía dolarizada funciona solo con una cosa, con dólares dentro de la economía. Brevemente, doctor Muñoz, nos hemos extendido en otros temas que no estaban previstos, pero su criterio sobre la incorporación o este bypass que se le hace a la Constitución, incluyendo en este proyecto a los tratados bilaterales de inversión. Sorprendente, asombroso, Lenin. El artículo 422 de la Constitución es absolutamente claro. Si un asambleísta no lo entiende, no implica que la Asamblea tenga que consultar a la Corte Constitucional. Pero nuevamente déjeme valerme de un gráfico, qué bueno que lo pude traer. Aquí hay una creencia dogmática en los tratados bilaterales de inversión. El Ecuador desde 1965 ha firmado 30 tratados bilaterales de inversión. Cuando se firmaron más fueron en la época 1990-1999. Ahí tuvimos menos formación de capital bruto. ¿Qué significa esto? Que la inversión privada y la inversión pública fueron menores en estos años. Fíjese cómo creció en los años que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y la fuente es del Banco Mundial. La pregunta, Lenin, para el análisis es, ¿hemos tenido más inversión cuando hemos firmado TBIs? Lastimosamente la evidencia empírica dice no. La segunda pregunta, ¿hemos tenido inversión de qué países? ¿De países que tenemos firmados TBIs o tenemos más inversión de países con quienes no tenemos firmados TBIs? Y es lo segundo. Y finalmente, Lenin, el mundo, y si no, fíjese lo que está diciendo la UNTAC en las Naciones Unidas, está revisando los tratados bilaterales de inversión porque se cede jurisdicción nacional a centros de arbitraje que generalmente, si usted revisa la estadística, en 70% fallan a favor del gran capital transnacional y no a favor de los estados. ¿Que hay que dar seguridad jurídica? Sí, tanto al Estado como al inversor privado. Salgamos del dogmatismo y conversemos de qué mecanismo utilizamos que genere respeto a los derechos humanos, a la jurisdicción de cada caso y donde el Estado no se vea afectado. Sin embargo, la deuda con China es así, la preventa petrolera con China es así, es que hay controversias, se resolverá en la Corte de Londres, ¿no?, con arbitraje. Pero eso es lo lastimoso, que tengamos esos mecanismos, digamos, y esto es lo que debemos cuidar en el largo plazo en la economía ecuatoriana. Pavel Muñoz, asambleísta del ala correísta, gracias por habernos acompañado esta mañana. Breve pausa y cuando regresemos, Marisol Andrade, directora general del SRI, el rol del Servicio de Rentas Internas para alcanzar equilibrio fiscal en 3 años, la ley de fomento productivo y sus desafíos. En pocos minutos regresamos. Que el proyecto de ley de fomento productivo beneficia a los grandes grupos económicos, dijo hace un momento el asambleísta Pavel Muñoz, ¿es realmente así? Se lo preguntamos a la economista Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Siempre seré muy respetuosa a los diferentes criterios de los diferentes analistas, actores de la sociedad. Pero no es cierto. Cuando hablamos de remisión tributaria, que no es otra cosa sino remitir los intereses, multas y recargos a todos los contribuyentes que mantengan deudas con la administración tributaria mediante este beneficio, pues no tiene una particularidad o está identificado a los grandes, a los medios, a los pequeños, a los micros, sino está en general a todos los contribuyentes que desean acogerse a este beneficio.
Si bien es cierto, los grandes contribuyentes, aquellos que tienen de 5 millones de dólares en adelante de sus ingresos en cada uno de los años, pues son los que están en las primeras líneas como posibles beneficiarios cuando analizamos por el monto de las deudas, no es menos cierto y es también importante que analicemos los posibles beneficiarios en cuanto a la composición. Cuando hablamos de los posibles beneficiarios de remisión y vemos que en la cartera del 2018 aproximadamente el 88% de esos posibles beneficiarios corresponden a los microcontribuyentes, a los microempresarios, pues nos damos cuenta que es una necesidad que ha venido de los propios contribuyentes a acogerse a la remisión y sin lugar a dudas, pues por supuesto también derivará en montos de recaudación importantes que irán directamente al presupuesto general del Estado, que en este momento pues hay esa necesidad. El proyecto... Debemos ser claros. Sí, continúe. Debemos ser claros cuando hablamos de remisión. Quisiera hacer una precisión respecto a la entrevista anterior y decía que los grandes contribuyentes ahora tendrán 2 años para acogerse a la remisión. No es verdad. En el proyecto de ley como estuvo establecido y ahora ya en el documento que salió de la Asamblea Nacional hacia el señor Presidente de la República, menciona claramente que los micro, pequeños, medianos, empresarios, contribuyentes podrán acogerse a la remisión dentro de los 90 días, pero si no tienen liquidez, ellos sí tendrán la posibilidad de presentar una solicitud de facilidades de pago y pagar dicha obligación hasta los 2 años. Los grandes contribuyentes no, ellos deberán pagar el 100% del capital dentro de los 90 días que esté establecidos, salvo una pequeña excepción que habla de aquellos contribuyentes que hayan tenido pérdidas durante los 2 años y que se clarificará detalladamente en el documento correspondiente, pero los plazos son claros, 90 días para los grandes contribuyentes que paguen el 100% del capital y que además desistan de algún proceso judicial, sea en sede nacional o internacional. Economista, el proyecto plantea la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo debería ir esa gradualidad para que el desfinanciamiento por el lado de la supresión de esas recaudaciones no tenga mayor impacto en las finanzas públicas? Un tema importantísimo usted acaba de sacar a colación en este momento. Se habla de la reducción gradual del ISD, previo a un informe del ente rector, por supuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas. Por el lado de la Administración Tributaria estamos enfocados con firmeza en continuar con esa lucha decidida contra la evasión, contra el fraude fiscal, que tanto daño nos hace a todos los ecuatorianos. También estamos enfocados en la simplicidad, que estamos seguros que desde la vía administrativa y la vía normativa, en ese gran paraguas de la simplicidad, con el intercambio de información, con el trabajo en conjunto. En esta semana estuvimos reunidos con el director de aduana, Carlos Danretti, y su equipo, programando acciones necesarias para esa lucha contra el contrabando, contra la evasión, que de ahí derivarán, por supuesto, controles interesantes que nos permitirán luchar contra la evasión y también tener mayor nivel de recaudación de esos sectores, de esos contribuyentes que le hacen daño al país evadiendo sus impuestos. Ahora, a esto hay que sumarle lo que se dejará de percibir por la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, sumando la gradualidad del ISD y esto último, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto se dejará de percibir? Exactamente, con respecto a los impactos fiscales, recordando que lo que se elimina no es el anticipo del impuesto a la renta, sino el impuesto mínimo del anticipo de impuesto a la renta, haciendo una sumatoria y una resta de los impactos fiscales, tanto positivos como negativos. Aproximadamente en el año 2018 tendremos un impacto de alrededor de 580 millones ya en neto, sumando lo que vendrá proveniente de la remisión, esa recaudación positiva, y también restando aquellos impactos negativos que vendrán derivados de ciertos incentivos que sin lugar a dudas implica un sacrificio fiscal, pero que derivarán en mayores inversiones, en mayor empleo que necesita el Ecuador. Y sin embargo hay que mejorar las recaudaciones. ¿Qué implica esto? Cobrar mejor, reducir la evasión, analizar qué pasa con esos 57 grupos económicos que tienen una presión fiscal sobre el impuesto a la renta menor al 1.5%. Allí hay casos que realmente llaman la atención. Hay empresas que tienen ingresos por 1.000 millones de dólares y su presión es del 0.48%. Hay otra que vende 700 millones de dólares y su presión es apenas del 0.88%, por dar 2 ejemplos.
Siempre habrá camino por recorrer, eso estamos conscientes, todo control, todo proceso es susceptible de mejora y hacia allá estamos. Nuestro equipo, con los equipos del Frente Económico, con los actores de la sociedad, aquí juega un papel importantísimo la ciudadanía. Hemos estado conversando en reuniones de trabajo con diferentes actores, transporte, comercio, sector agrícola, exportadores, importadores. Y ellos manifiestan en esas reuniones que es necesario, por ejemplo, la lucha contra la informalidad. Ese es un tema que nosotros lo estamos atacando en este momento. Estamos viendo todas las estrategias necesarias para ir hacia allá. El tema que usted acaba de mencionar de sus grupos económicos, no son todos. Eso no podemos poner en la misma cesta a todos los contribuyentes. Unos presentan prácticas de evasión, otros no. Y en la estrategia de control, nuestro enfoque siempre será explotar esas bases de datos que tenemos. Recordemos que facturación electrónica es una gran herramienta para el control, el acceso a las otras bases de datos de otras instituciones que nos permitirán un cruce de bases, un cruce de información importante para seguir en ese camino de lucha contra la evasión y hacer ese llamado a la ciudadanía. Es necesario que tengamos esa cultura de la denuncia bien intencionada, entre comillas, cuando hablamos de que en estas reuniones que yo les manifestaba, han sido los propios contribuyentes que nos han dicho, mire, yo tengo identificado que en tal sector, en tal actividad, tales contribuyentes no están declarando de acuerdo a su actividad económica. Y yo les he hecho esa invitación, entréguennos la información. Será confidencial, será de una manera muy cautelosa, analizada, pero es necesario que todos los actores confluyamos hacia un bien común, que es el correcto pago de los impuestos, de esa aceptación social y que por supuesto genere recursos propios para el Estado. Economista, ¿es necesaria una reforma en cuanto al tema de los procesos judiciales para el litigio en el cobro de impuestos, algo que lo acelere? Bueno, al momento nosotros estamos analizando, yo había hablado de la simplicidad normativa. Tenemos tanto lo que es interno como externo. Cuando hablamos de interno, pues es el número de resoluciones que podamos emitir desde la máxima autoridad, que sean las más claras posibles, el menor número necesario de resoluciones para que el contribuyente, la administración tributaria y las otras instancias que confluyen en estos procesos, pues tengamos claro que el proceso de la administración, el proceso del cumplimiento de obligaciones tributarias y luego cuando ya pasa a una instancia en la que el contribuyente quizás no está de acuerdo con esa determinación que se le realizó por parte del SRI, pues tenga el menor tiempo posible, tenga el horizonte bastante claro y de esa manera pues se vaya generando actividad, se vaya generando una dinamización y se vaya generando también un cumplimiento voluntario. El objetivo no es llegar a litigios, el objetivo es que el contribuyente sienta que él está pagando ni más ni menos de lo que le corresponde, que el contribuyente sienta que la administración le escucha, que sus observaciones son analizadas y en la medida de lo posible pues son atacadas desde la instancia de la administración para que el contribuyente pueda cumplir de una manera voluntaria y más fácil con sus obligaciones. Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, gracias por acompañarnos esta mañana. Bien, así despedimos Contacto Directo. Lenin, amigos, que tengan todos un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Un buen fin de semana para todos. Bueno.